Sesiones de 30 minutos cada uno. Y primero, la primera charla va a ser con el doctor Michael Solís. Michael Solís es profesor de la Escuela de Matemática y investigador del CIMPA, que es el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada. Él ha trabajado con proyectos relacionados con COVID y también con análisis de datos de predicción de calidad de café. Él completó su doctorado en estadística en la Universidad de Paul Sébastien Toulouse, Salvatierre, ok, en Francia, de 2010 a 2014, y después de obtener una maestría en matemática aplicada en la Universidad de Costa Rica. También una ¿verdad? Maestría en estadística en la misma universidad. Y desde abril de 2014, él ha estado dando clases en la Universidad de Costa Rica, más que todo en estadística y modelación, y en consultoría también en la misma universidad y en el Banco Nacional. Entonces vamos a dar el inicio para que hable sobre la investigación que ha estado desarrollando con clasificación de COVID. Gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, bueno, primero quiero agradecer al CIMAC y a los organizadores por esta oportunidad de presentar este trabajo. Em, bueno, perdón, tengo para pasar slides. Bueno, gracias. Sí, este trabajo es una colaboración con, bueno, un estudiante mío, se llama Carlos Pasquier, em, que fue, que trabajó mucho en este proyecto, una investigadora, la directora, digamos, del CICES, que es el Centro de Investigación de Centro y Cuidados de Enfermerías y Salud en la Universidad de Costa Rica, y un colega de Urbana-Champaign, del Centro Nacional de Supercomputación en Estados Unidos. Entre nosotros hemos trabajado sobre ese tema y bueno, tenemos algunos otros pendientes, pero básicamente lo que les quiero presentar es una parte de lo que hemos trabajado en estos meses. Ok, primero la motivación del trabajo o el proyecto es la siguiente. Eh, Durante la pandemia, todos recordamos que el tema de los recursos era escaso, digamos, en términos de testeo y de pruebas masivas, ¿verdad? De hecho, aquí en Costa Rica no fue tan, de hecho, nunca se hizo realmente una campaña de pruebas masivas, ¿verdad? Realmente. En ese momento uno siempre requiere tener información más correcta posible, pero al mismo tiempo maximizar los recursos que se tienen en el momento, ¿verdad? Entonces, obviamente cualquier estrategia que usted considere para construir o para hacer un muestreo masivo de una población, digamos, de cualquier escala, tiene que requerir que la estrategia sea dinámica, en el sentido de que tiene que considerar siempre los presintomáticos, asintomáticos y periodos latentes de la enfermedad, pero además tiene que considerar temas de aspectos sociodemográficos, ¿verdad? La localización de la gente, estado de la salud, etcétera, ¿verdad? Además, que debemos, de cierta forma, asegurar la calidad, la igualdad y de los recursos, digamos, para todas las personas, independientemente de su posición o sus recursos independientes, ¿verdad? Obviamente, para países con ingresos bajos, digamos, como nosotros, siempre requerimos más esfuerzos, digamos, a la hora de tener ciertamente más acceso, digamos, a otras tecnologías. Ahora, durante la pandemia, las tres tecnologías, bueno, hubieron varias, pero las tres tecnologías más relevantes, digamos, dentro de la literatura para testear casos, digamos, de COVID, eran la PCR, la que era la prueba de oro, la estándar, la de antígenos, que era una prueba rápida, más rápida,
tenían ciertas características ahí sobre la sensibilidad, no era tan sensible como con respecto a la PCR. Y una tecnología que también salió en la literatura bastante era la RT-LAMP, que era una prueba también bastante rápida, económica y que eventualmente se probó de que efectivamente tenía la misma sensibilidad y especificidad que la PCR. Aquí en Costa Rica no fue usada, pero en otros países sí lo usaron bastante, ¿verdad? Em, Ahora, con respecto a las pruebas masivas, de nuevo, en el caso de Costa Rica, el Ministerio de Salud emitió lineamientos de cómo se debería ajustar, digamos, la estrategia de testeo para cada una de las personas. De hecho, este cuadrito es sacado de un lineamiento oficial del Ministerio de Salud, donde básicamente se dice cómo debería ser el protocolo para empezar a hacer las pruebas de las personas. Entonces, el protocolo decía que si la persona tenía menos de 5 días de síntomas, entonces se le hacía una prueba de antígeno, ¿verdad? Y si tenía más de 5 días, se le aplicaba una prueba de PCR, ¿verdad? Y eso básicamente porque el antígeno lo que detecta es una proteína en la espícula del cuerpo del virus que es solamente detectada, digamos, a partir de esa proteína. Una vez que pasan esos 5 días de tiempo, la espícula o esa proteína desaparece y lo que le queda es la información genética en el RNA o el ARN del virus, que solamente el PCR puede detectar, ¿verdad? Entonces, básicamente es como el mecanismo, digamos, ya biológico, digamos, del virus. Es por eso es que se pedían esos 5 días de diferencia. Ahora, lo que pasa es que como la prueba de antígeno es menos sensible que la PCR, si la persona daba positivo, entonces se le confirmaba el caso positivo, pero si daba negativo, entonces se le requería todavía una prueba confirmatoria de PCR, ¿verdad? Entonces, si ustedes se pueden imaginar, hacer ese proceso con todos los pacientes requería al menos 2 pruebas, digamos, en caso de que alguien diera negativo en la prueba de antígeno, ¿verdad? Claramente, o sea, 2 pruebas, 2 costos, digamos, que tiene que incurrir el sistema de salud a la hora de hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es la siguiente. En lugar de esperar que la gente llegue y nos haga o que haga la prueba, digamos, directamente, la pregunta es, ¿será posible que podamos adivinar un poco antes de que se haga la prueba o se gaste, digamos, monetariamente la prueba? eh, ¿Cuál sería el resultado de esa prueba? ¿Verdad? Básicamente. Entonces, lo que proponemos es incluir una capa arriba de la estructura del lineamiento, donde se usa un modelito de Machine Learning para construir una predicción de si la persona va a salir positiva o va a salir negativa, ¿verdad? Es decir, es una predicción, no es un resultado clínico, ¿verdad? Claramente, el resultado clínico lo debería dar claramente un médico, pero sería una predicción, ¿verdad? De ver cómo se vería esa persona como en el sistema. Entonces, una vez que la persona se clasifique entre alto riesgo o bajo riesgo, entonces uno puede construir una estrategia para esa persona personalizada, ¿verdad? Obviamente, en este caso, que es la estrategia 1, lo que hicimos fue construir básicamente el lineamiento base del Ministerio de Salud, donde a la persona cuando se hace o se declara de alto riesgo, básicamente lo que le damos es el mismo sistema que se le aplicó en el caso anterior, ¿verdad? Y a la gente que se le declaró de bajo riesgo, no se hace nada, ¿verdad? Porque en realidad ese fue el sistema que se aplicó aquí en Costa Rica. La gente que llegaba al sistema de salud a hacerse una prueba era porque realmente tenía alto riesgo, ¿verdad? Pero todo el resto que no tuvimos alto riesgo, no nos hicieron una prueba como de escaneo, ¿verdad? Para ver dónde habían focos de virus, ¿verdad? Entonces, sin embargo, uno puede modificar estas estrategias o puede, digamos, crear nuevas estrategias, por ejemplo, para incluir a la gente de bajo riesgo. Por ejemplo, uno podría hacer la misma estrategia, pero ahora a la gente de bajo riesgo se le puede hacer una técnica de pooling, donde básicamente vamos a construir muestras agrupadas que sirven porque el bullying es una técnica que sirve muy bien en bajas prevalencias.
Entonces, donde hay baja prevalencia, usted puede básicamente escanear un montón de personas y identificar los pequeños grupos de gente que posiblemente no van a, que van a estar infectados y que podemos aislarlos de una vez del sistema, ¿verdad? Ahora, también puede ser que uno puede construir estrategias donde se hacen retesteos periódicos, ¿verdad? Es decir, vamos a al grupo, el grupo de bajo riesgo se testea una vez y se va retesteando semana a semana para ir identificando, digamos, si la enfermedad va evolucionando con respecto al tiempo, ¿verdad? En este caso, ese es digamos, el esquema. O también uno podría incluir estas estrategias, esta es una nueva propuesta, digamos, es incluir, por ejemplo, RT-LAMP, donde RT-LAMP es una tecnología bastante eficiente, se puede incluir para la gente de alto riesgo, ¿ok? Pero se puede incluir, por ejemplo, que para la gente que son lo que llamamos trabajadores esenciales o gente que, por ejemplo, los médicos, bomberos, policías, etcétera, ¿verdad? Que sean solamente testeados con PCR, ¿ok? Y a la gente que de alto riesgo, la población general, se puede testear con RT-LAMP y la gente de bajo riesgo se puede testear con otras tecnologías como por ejemplo antígeno, ¿verdad? Ahora, todo esto, ¿cuál es el sentido importante de esto? Los costos, ¿verdad? Una PCR normalmente cuesta, bueno, en tiempos de pandemia, costaba como $100, ¿verdad? Obviamente sin incluir todo el costo de personal médico, tecnologías, equipos y todo eso que te requería, digamos, digamos, hacer una prueba, solo una prueba, digamos, de PCR. Entonces, a la hora de limitar a solamente trabajadores esenciales, los PCRs, lo que nos garantizamos es el ahorro de costos, digamos, masivos. Una LAMP, una RT LAMP, lo que cuesta más o menos, aproximadamente, son como $25, ¿verdad? Entonces es un cuarto del precio, digamos, de lo que costaría una RT LAMP. Y un antígeno más o menos costaría como unos $50, más o menos, ¿verdad? Obviamente son precios aproximados, ¿verdad? Pensando en la pandemia, cuando los recursos eran muy escasos, todo el mundo quería las mismas tecnologías, todo el mundo quería los mismos reactivos y había que entrar en competencia con países como Estados Unidos o Europa, donde todo el mundo quería eso y queríamos competir, ¿verdad? En términos de recursos. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí interesante es la siguiente. ¿Cómo construimos la caja azul? ¿Cómo construimos el modelo predictivo? ¿Ok? Porque tal vez eso es el punto clave de esto, o sea, decir, al final nos interesa la parte del modelo, ¿ok? Entonces, la hipótesis que estamos trabajando es desarrollar todo esto a partir de los determinantes de la salud, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud definió un framework, digamos, un contexto general de cómo los habitantes nos relacionamos con respecto a nuestro entorno y dentro de nuestro entorno, digamos, a nuestro círculo social, y cómo eso nos afecta en términos de la salud, ¿verdad? Por ejemplo, ellos definen temas de gobernanza, educación, la parte de la etnia, condiciones, digamos, de salud, de la casa, de sus ingresos, etcétera. Y todo eso, cómo se relaciona para que nuestra salud y nuestro bienestar esté, digamos, en óptimas condiciones, ¿verdad? Entonces, la Organización la Mundial hizo este trabajo y lo que hicimos fue usar este concepto, digamos, de los determinantes de salud para construir básicamente, bueno, este es digamos, los conceptos de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les acabo de decir, desigualdades sociales, casa o bajo ingreso, em, la parte de la etnia y inclusive temas mentales, de enfermedades mentales. Entonces, usando este concepto, este framework, lo que hicimos fue tomar una encuesta que hace la Escuela de Estadística cada año, que se llama la encuesta de actualidades, ¿verdad? La encuesta de actualidades del año 2021 pues tomó varias preguntas y lo que hizo fue hacer una pregunta particular es,
¿usted tuvo COVID o no? ¿Verdad? Entonces, con esa pregunta, lo que hicimos fue agarrarla como la variable respuesta de todo el modelo, de todo el resto del modelo, ¿verdad? Entonces, bueno, la encuesta tenía 2003 adultos, se llamaron por teléfono, es una encuesta por teléfono, y en general, digamos, se habló sobre COVID, pandemia, exposición y otros temas de comportamiento, digamos, durante la pandemia. Entonces, en el momento en que construimos el modelo, en realidad fue bastante retador porque habían 129 variables dentro de la base de datos, ¿verdad? Y no todas estaban, honestamente, muy bien calibradas, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue construir resúmenes de variables. Por eso la colega Vivian me ayudó un montón, porque a partir de los determinantes sociales, lo que hicimos fue reconstruir la base, digamos, a partir de ese concepto, ¿verdad? Y reconstruimos, o nos quedaron 29 variables, que eran solamente relacionadas con salud, condiciones socioeconómicas y condiciones, digamos, del estatus de la persona y comportamientos de la persona. Entonces, en este caso, definimos las variables que se llaman SD como structural variables, ¿verdad? O sea, las variables estructurales, y las que son ID son las intermedias, o sea, como que las más internas, digamos, del proceso, digamos, de los determinantes sociales. Obviamente, la variable de target o la variable a respuesta era si la persona tenía COVID o no, ¿verdad? Entonces, 0 significaba que no y 1 que significaba que sí, ¿verdad? Entonces, claramente esto lo que nos dio fue todo el framework para hacer un modelo Machine Learning, ¿verdad? Entonces construimos el modelo Machine Learning donde la variable respuesta era esta del COVID autorreportado y el resto de variables eran las variables o las covariables del modelo. Aquí usamos un modelito usando el paquete H2O en Python con un modelo AutoML, donde pusimos a correr un montón de modelos eh, de Random Forest, Gradient Boost to Machine. No usamos Deep Learning porque no, era muy caro y no era realmente no era, eh, es decir, no valía la pena, básicamente, ¿verdad? Em, y otros modelos en general. Al final, el que nos dio mejor eran los modelos de Gradient Boosting Machine, digamos que eran los que más, o sea, los que mejor reportaron, digamos, los resultados. Y a partir de esto, lo que hicimos fue construir con la respuesta del modelo, simular escenarios de cómo se verían las estrategias una vez que usted haya clasificado a la gente usando el clasificador, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hicimos fue repetir, haciendo bootstrap, un montón de veces, cómo se debería ver la realidad, digamos, de las personas o el modelo en cada caso. Y luego construimos densidades sobre eso, ¿verdad? Entonces, para los escenarios, lo que hicimos fue lo siguiente. Bueno, aquí hay unas notaciones, tal vez un poco pesadas, pero básicamente lo que hicimos fue eh, usar Bernoullis como tirar monedas con probabilidades construidas a partir de la formulación teórica de cómo se debería ver una estrategia de muestreo masivo, pero teóricamente, ¿verdad? Entonces, más o menos esta es una ecuación o una parte de las ecuaciones que construimos para una estrategia, la primera, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hicimos fue construir cómo se vería la cantidad de testeos teóricamente de la estrategia 1 para antígenos, la cantidad de testeos que debería haber para la estrategia 1 para PCR, ¿verdad? Y la probabilidad de que usted hubiera encontrado un caso positivo en cada uno de los escenarios, ¿verdad? En este caso el primero, ¿ok? Luego calculamos el costo, ¿verdad? Que es esa C1. El costo es cuánto costaba la estrategia completa, pagarla completamente y la estrategia o la cantidad de test por persona, ¿verdad? Eso fue lo que reportábamos más o menos en ese caso, ¿ok? Em, y obviamente fórmulas similares se hicieron para la 2, la 3 y la 4, ¿verdad? No voy a ponerlos todos porque
sería muy pesado y la verdad es que no tiene sentido, pero les puedo pasar el paper eventualmente una vez que ya esté. Bueno, ya lo tenemos enviado, entonces les puedo pasar el paper, digamos, en algún momento. Y en cada una de las estrategias hicimos fórmulas particulares para el caso de pooling, el retesting y usando LAMP, ¿verdad? Entonces, cada una tiene su propia formulación a través de eso. Entonces, bueno, y además calculamos dos índices aparte que se llaman el stock capacity y el efficiency o detection efficiency, ¿verdad? El stock capacity es como cuántas pruebas puedo yo comprar con $1000 para esa estrategia particular, ¿ok? Y el detection efficiency es por cada dólar que yo tengo, cuántas personas puedo detectar, ¿verdad? Entonces, básicamente sería como una medida de comparación entre todas las estrategias de forma transversal. O sea, no están en la escala de cada una, sino que transversalmente puedo detectarlo porque es a través de los dólares o la moneda, pues. Bueno, entonces ahora sí, ya los resultados en general. Básicamente, el modelo de predicción nos dio esa curva, ¿verdad? Curva ROC. Básicamente nos dio muy bien, nos dio casi 80%, ¿verdad? Entonces, es un modelo muy, muy bueno, o sea, para efectos de la predicción. Y la curva Precision Recall nos dio básicamente esto. Esta curva tiene un baseline de 26%, que era la prevalencia de la base de datos de unos dentro de la base de datos, ¿verdad? O de positivos dentro de la base de datos. Que básicamente lo que es que el modelo nos está dando un precision recall, la curva, el área bajo la curva el área bajo de la curva, la precision recall, es 59.80, que básicamente nos dice que estamos duplicando la capacidad de predicción que teníamos con respecto a la línea base, ¿verdad? Esas son las variables más importantes dentro del modelo. Básicamente, lo cual tiene sentido, la burbuja era lo más importante dentro del modelo. Es decir, si la persona, alguien de la burbuja fue infectado, entonces posiblemente mi contagio también era significativo. Pero otras variables son bastante más importantes, por ejemplo, la severidad, cuánto yo percibía que era severo, digo, una enfermedad en general. La edad también, entre menos edad, más contagio había. Ahí te vamos a ver el otro gráfico. Si había contagios fuera de la burbuja, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno puede construir toda la línea, digamos, de variables. Y de hecho, aquí está usando los valores Shapley, ¿verdad? Para este caso. Entonces, vean que, de nuevo, la burbuja era como el separador más grande de las dos clases. La edad y la severidad eran aquellas dos que eran más importantes también. Y de ahí para abajo, pues podemos ver otro montón de variables importantes. De nuevo, todo está en el paper, no voy a hacer como todo el análisis completo. Ahí te vamos a ver también las conclusiones, pero sí es importante que eh, entendamos de que sí es posible hacer esto. Eso es saber lo que me importa, ¿verdad? Y finalmente, esas son las distribuciones, digamos, de la simulación, ¿verdad? Eventualmente vimos que, por ejemplo, para el caso de los positivos, las cuatro estrategias se comportaban más o menos parecidos, excepto tal vez la cuarta, que era usando RT-LAMP, detectaba más eventualmente. O sea, vimos que sí cambiaba y se detectaban más positivos en cada caso. Las test por persona, vean que, por ejemplo, la pooling es aquella que hacía menos test por persona en general, ¿verdad? Es decir, usaba menos pruebas en toda la estrategia completa. Los costos, vean que en este caso la uno es más barata, pero recordemos que la uno solo evaluaba la mitad de la población, ¿verdad? Entonces, claramente era más barata, pero por ejemplo, la 4 es más o menos igual de cara que la uno y esa sí evalúa a toda la población. Entonces, ven que uno puede construir realmente estrategias que sean baratas y que igual detecten un montón de personas, ¿verdad? Básicamente usando estos modelos. Y ese es el efficiency contra la distribución, ¿verdad? Básicamente lo que nos interesa es
que todo esté más arriba y a la derecha, entre más, que sea más eficientes y que uno pueda guardar muchas pruebas, básicamente. O sea, que uno pueda comprar muchas pruebas y que al mismo tiempo uno pueda detectar muchas pruebas en general. De nuevo, la 4 que sería el, ese cúmulo de puntos a la derecha, es el que siempre ha ganado, digamos, en todos los casos. Y ya, para terminar, conclusiones. Básicamente, los determinantes sociales sí pueden detectar COVID, ¿verdad? Al menos en este caso, o este ejemplo que hicimos. Obviamente, el contagio con la burbuja y percepción de la severidad y la edad fueron los tres factores que fueron más importantes, ¿verdad? Para en este caso, en este modelo particular. Obviamente, otras variables también fueron importantes, pero se relacionaban mucho con la movilidad de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, su estatus socioeconómico. Entonces, claramente, la gente que era más, con más dinero, o más acceso al dinero, podía moverse más. Entonces, posiblemente tenía más influencia en digamos, la exposición del COVID. Y obviamente, religión tuvo un impacto, ahí lo vimos en el gráfico, y ese impacto en realidad era por un tema hasta de comportamientos posiblemente religiosos, digamos, donde decía, cuídense, tratemos de hacer un montón de campañas para evitar contagiarnos, y eso tuvo un impacto en las personas eventualmente, ¿verdad? Y obviamente todas estas medidas tienen que ser contrastadas con la clínica práctica, digamos, porque eventualmente hay que adoptarlas, ¿verdad? Y la adopción de estas medidas o cualquier estrategia, digamos, que uno haga, cuesta, digamos, en términos de facilidad para la persona. Entonces hay que tener eso en cuenta, pero además uno podría construir esos análisis también, y eso es un trabajo futuro, para modelos, por ejemplo, como dengue o chikungunya, o etcétera, donde uno pueda predecir también esta medida, ¿verdad? Em, y bueno, ese es el equipo, ¿verdad? Que hemos trabajado con esto, y esto sería de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Buenas. Una consulta. En el modelo que ustedes hicieron, eso, una curiosidad. En el modelo que ustedes hicieron, ¿tomaron alguna sensibilización por los casos de reincidencia de COVID? Es decir, por ejemplo, yo tuve del 2020 al 2022, a mí me dio 3 veces. Entonces, para ese modelo, había algo que sensibilizara a la reincidencia de casos. Sí, no, en este caso no, ¿ok? Pero no porque no quisiéramos, sino porque la restricción de la base de datos no lo permitía. ¿Ok? Es decir, la base de datos contenía solamente una variable de respuesta que decía, ¿usted tuvo COVID o ha tenido COVID antes? ¿Sí o no? Entonces, no podemos hacer ¿verdad? El rastreo si la persona tuvo 3 o 4 o 5 o 6 veces COVID, ¿verdad? Si hubiera sido, pues hubiéramos incluido esa variable dentro del modelo. Pero dada la restricción de la base de datos, no la teníamos. Ahora, eso es una cosa interesante. Digamos, suena un poco feo, pero esos son los mejores datos que pudimos obtener de esto, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, ¿ok? Por un tema digamos, de restricciones de datos con respecto a la caja. O sea, yo hice todos los trámites posibles, ustedes no se imaginan, para pedir datos del EDUS para hacer esto, ¿ok? Y al final no pude, ¿verdad? Porque si hubiera tenido datos del EDUS, posiblemente esa variable que usted me está comentando hubiera salido. Entonces, hubiera sido más rico, digamos, el análisis, eventualmente, digamos, para eso. Pero no se pudo. O sea, no tuve apoyo por muchas cosas para tener esa variable. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Más que pregunta, es como felicitarlo a ustedes en el equipo, por el equipo de trabajo. Eh,
más bien obtuvieron del Ministerio de Salud, creo que obtuvieron demasiada información, porque ese tipo de información es muy complicado obtenerla. Solo tengo como dice el compañero, una curiosidad. Cuando tienen la base de datos, en la base de datos posiblemente ahí debe haber muchas cosas como personas que no saben si sí le dio o no le dio COVID, ¿verdad? Entonces, ¿el modelo eso lo desecha o ustedes lo filtran? Porque pueden también en la base de datos haber personas que responden sí, no, no sé, tal vez porque por la parte de la cuestión asintomática, ¿verdad? Puede ser que, bueno, en lo personal a mí yo no sé si me dio o no me dio. Claro. Ya, pero sí que estuve en cama 3 días, ¿verdad? Pero nunca fui al hospital, ¿me explico? Entonces, si a mí me hacen esa consulta, yo no sé qué responder, ¿verdad? Si sí o si no. Entonces, el modelo, ¿ustedes lo filtran para defender nada más la respuesta sí o no? ¿O hay algo en el modelo que filtra esa información o lo hace tal vez el investigador? Nada más es una curiosidad, No, ¿verdad? no, sí, Ujú. sí, tiene, o sea, buena pregunta en realidad. Vamos a ver, en la base de datos venía en la respuesta de COVID, decía, usted bueno, de hecho, la pregunta era así, ¿usted tiene o ha tenido COVID en el pasado, verdad? Entonces, si le pusimos que sí, ¿verdad? O sea, si la persona puso que sí, entonces era un 1. Pero también existía la variable no del todo o no sé y no respondo. Entonces, a los que eran no y no sé, no respondo, les pusimos que cero. O sea, les pusimos que no. Porque ese no sé, no respondo, eh, digamos, de hecho, conversando con la colega de salud pública, son implicaciones, digamos, de posiblemente gente asintomática, ¿verdad? Entonces, es decir, bueno, sí, tuve un poquillo, pero creo que no, ¿verdad? Entonces, esa indecisión la clasificamos como un no del todo. Entonces, justamente como para no sesgar el modelo, decir que un más o menos significaba un sí, ¿verdad? Entonces preferimos ponerlo como un no. Ahora, claramente, la calidad del dato no es tan buena, ¿verdad? Nos hubiera encantado, por ejemplo, hacer un examen de sangre, es decir, que eso sería lo ideal, pero no lo tuvimos, ciertamente. Entonces, pero aún así, pues dimos con resultados que, de nuevo, desde el punto de vista de salud pública, sí tienen sentido. El tema de la burbuja, el tema de la percepción, el tema de la edad, el tema de la parte socioeconómica, ¿verdad? Entonces, es decir, al final, aunque el dato fuera un poquito sesgado, tal vez, el resultado sí tenía sentido, ¿verdad? Entonces, que eso es tal vez lo que nos importa, digamos, en términos de, es decir, si al final el dato, aunque estuviera sesgado, nos hubiera dado algo muy disparatado, entonces ni siquiera hubiéramos presentado el modelo. Pero como si nos dio algo razonable, entonces sí tenemos certeza de que al menos hay algo que está bien, ¿verdad? Muchas gracias. Por cuestión de tiempo, ya tenemos que pasar a la siguiente charla. Muchas gracias. La siguiente charla del profesor Néstor Macías va a servir, va a hablar sobre Bueno, ¿me escuchan? Es que ya no puedo escuchar. Denme un minuto. Yes, they stopped probably, but they said I was back, and they're still recording. Well, share your screen.
¿Listo? Listo, bueno, ya tuvimos unas fallas técnicas. ¿Nos ¿Sí me escucha? escuchan? Ya puede compartir su pantalla. Bueno, buenos días. Bueno, primeramente, ¿sí me escuchan? Podría hablar para ver si va a hacer más, ¿no? Ok, ¿me escuchan? Estoy ahorita. ¿Sí se me escucha o no se me escucha? Bueno, Ya puede ¿sí se me escucha? Disculpa. tener- ¿Poquito? Ok, muy buenos días, me presento. Soy Néstor Edgardo Macías Medina y les voy a presentar mi proyecto Efecto del modelaje de elecciones recomendables por confederados virtuales sobre las elecciones alimentarias en niños escolares. Pues primeramente en México ha habido problemas de control de sobrepeso y obesidad, especialmente en lo que fue en niños, debido a que lo que se encontró en el ENSANUT o la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es que ha habido un aumento de casos de obesidad y sobrepeso, lo cual demostró que pues 70% de los mexicanos padecen de sobrepeso u obesidad, dejando a México en primer lugar en todo el mundo en obesidad infantil y segundo lugar en obesidad en los adultos. Y debido a que pues se presentó la pandemia del 2019, se ha observado que ha habido hasta un aumento de casos de sobrepeso y obesidad, no solo en México, pero también en otras partes del mundo. Para esto, pues tenemos que tener en claro que pues para este proyecto, pues estamos observando que lo que es la presencia de otros puede hasta cambiar las elecciones alimentarias que uno realiza a comparación de cuando uno está solo. Y para esto hay que entender que el modelaje de elección es lo que es el modelaje de elección de alimentos, el cual consiste en cómo influye la sola presencia de una persona y aparte qué cambios realiza las elecciones alimentarias de las personas cuando alguien está ante ellos. Lo cual nos lleva a nuestro planteamiento del problema, debido a que hay muchos estudios que se realizan con niños que están en preescolar, que se realizan con adolescentes. Hay muy pocos estudios con niños que están en las primarias. Otra cosa es que ha habido muy pocos estudios donde utilizan modelos virtuales saludables, que ahorita se ha empezado a utilizar este tipo de modelos para observar el cambio de elección de alimentos en los niños. Y aparte, hay muy pocos estudios en donde exponen a los niños al modelo en el momento que están realizando sus elecciones alimentarias, debido a que pues cuando los exponen a los niños a que vean elecciones de otros, ya están simulados, o sea, es decir, ya los han elegido en el momento. Y finalmente, ningún estudio ha combinado el uso de bebidas y alimentos, lo cual conlleva a nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto del modelaje de elecciones saludables de un modelo virtual en la elección de alimentos en niños de primaria usando un videojuego? Esto nos conlleva a nuestro objetivo general, el cual nuestro objetivo era evaluar el efecto del modelaje de modelos virtuales saludables sobre la elección de alimentos recomendables y no recomendables en niños. Es decir, cómo influye, o sea, si hay cambios o no hay cambios cuando está la presencia del modelo, después de que lo hayamos expuesto al niño, a él, y si este cambia a lecciones más saludables o menos saludables. Para esto hicimos un pilotaje donde primeramente utilizamos dos versiones del videojuego Minecraft para ver si hay oportunidades de mejora
y si no hay oportunidades de mejora en el proyecto. Y para esto utilizamos dos versiones de Minecraft, uno con mods, uno sin mods. Un mod es un hack creado por la comunidad de video que sigue el videojuego para agregar cosas en el juego que ellos consideran que hacía falta. En este caso, utilizamos un mod que agregaba, que se especializaba específicamente en agregar más alimentos al juego, debido a que únicamente había como 45 alimentos en el juego normal. Este mod proporcionaba como unos 800 diferentes selecciones de alimentos. Y por esto mismo, cuando corrimos este pilotaje, observamos que los niños tuvieron más cambios en el mod, en la versión del mod, a comparación de versión sin mods. Y por esto nos optamos a utilizar un Minecraft con mods, a pesar de que en el Minecraft con mods no pudimos conectar otro jugador al juego por la limitación del mismo mod. Y con esto nos conlleva a que el proyecto consistió en dos experimentos, lo cual vamos a explicar qué fue lo que se hizo en cada uno de estos experimentos. Primeramente, tuvimos a 13 niños de una escuela primaria en el estado de Aguascalientes, de quinto grado, de entre 10 y 12 años. Para esto tuvimos que utilizar laptops con el videojuego de Minecraft instalado, igual con mods, y aparte se crearon mundos para que se pudiera llevar a cabo el experimento. Y por esto mismo, pues también tuvimos que utilizar un material adicional para grabar las sesiones del niño. Y para esto, pues utilizamos dos instrumentos, lo que fue una escala de grado, lo cual voy a explicar un poquito más adelante, y la tarea de elección en el videojuego Minecraft. Como ya había explicado, como el juego solo contaba con pocos alimentos, agregamos una serie de mods para expandir las opciones de alimentos en el videojuego. Ahora, las etapas de participación de los participantes consistió en 2 días. El primer día, una sesión de entrenamiento, y el segundo, la sesión de la tarea, debido a que unos cuantos niños nunca habían jugado el videojuego Minecraft. Era necesario que se les enseñara los botones básicos del juego, por lo que en esa sesión de entrenamiento se les enseñó estos botones, y aparte se les dio una sesión de 30 minutos para que ellos pudieran jugar el juego como ellos quisieran. Y después se llevó a cabo la sesión de tarea, lo cual vamos a explicar un poco más adelante. Y ahora vamos a observar en qué consistió la escala de agrado de alimentos. Debido a que no queríamos tomar en cuenta el factor de preferencia, tuvimos que a preguntarle a los niños con 24 alimentos, donde 28 alimentos, donde 20 de estos aparecían en el mundo. Teníamos que tener en claro si alguno de los alimentos que aparecían en el mundo era de su agrado o o no era de su agrado. Por lo tanto, en caso de que se les enseñó al niño estas 5 caritas, en caso de que el niño demostrara una carita que estaba pasando del medio, ya sea del vómito o el que está a un lado, se le tenía que cambiar este alimento por alguno otro de esta misma categoría. Es decir, si al niño no le gustaba un alimento que pues, se clasificaba como un alimento saludable, se tenía que cambiar por alguno otro de las alternativas que sí le agradaban al niño, para que no tomáramos en cuenta este factor de preferencia. Ahora, se crearon dos mundos en el videojuego Minecraft. Uno para que pudieran practicar y el segundo para que pudieran llevar a cabo la tarea de elección, donde en este mundo de la tarea de elección se crearon dos restaurantes con dos diferentes menús, cada uno con 10 alimentos, 5 alimentos saludables, 5 alimentos no saludables, 2 bebidas saludables, 2 bebidas no saludables. En el mundo de entrenamiento se creó en un mundo default, es decir, un mundo que tenía un diseño aleatorio,
Y finalmente, en el mundo de la prueba, se creó en un mundo súper plano, donde en este mundo no hay, o sea, hay absolutamente nada, o de vez en cuando se puede encontrar una aldea, pero procuramos buscar un espacio donde nada había. Y aparte, quitamos todo lo que fueron los monstruos y quitamos los animales, cualquier cosa que podía haber sido un estímulo distractor para el niño en el momento que realizaba la tarea de elección en el videojuego. Ahora, el diseño experimental consistió en un diseño A-B-A-B, es decir, medidas repetidas, donde lo que es la condición A, el niño elegía alimentos sin la presencia de un modelo virtual saludable, por lo que el niño elegía 3 alimentos y una bebida. En la condición B, el niño elegía en la presencia de un modelo virtual. En este caso, el modelo virtual fue la grabación de un niño eligiendo 3 alimentos y una bebida. Y primeramente elegía el modelo, estos alimentos. Y una vez que el niño haya visto las selecciones del modelo, el niño mismo, después hacía sus elecciones alimentarias y de su bebida. Estos fueron 3 ensayos consecutivos, fueron 12 ensayos en total, donde después tuvimos repetimos estas 2 condiciones, sin embargo, los llamamos condición de prueba, donde el niño, ya vamos a observar si hubo un efecto del modelo virtual en las elecciones del niño cuando estaba solo y cuando otra vez se lo volvemos a acomodar. Fueron 12 ensayos en cada uno de los restaurantes, es decir, 24 ensayos en total. Ahora, como era un modelo virtual saludable, las elecciones del modelo únicamente consistieron en elecciones saludables. Para este primer experimento, grabamos únicamente 2 videos, uno por cada restaurante, donde el modelo virtual saludable elegía al menos una vez cada uno de estos alimentos. Bueno, más bien eran como 3 veces eligió cada una de las selecciones de alimentos y en cuanto a las bebidas, los eligió 2 veces cada uno. Para que el modelo cumpliera un cierto perfil para el niño, el modelo tenía que tener ciertas características. Primeramente, tenía que ser del mismo género del niño. Después, tenía que ser de su edad o hasta de edades más grandes, un poco más grande, y después procuramos que fueran de gustos parecidos, por lo que en lo que fue la sesión de entrenamiento, también entrevistamos al niño de cuáles fueron sus gustos principales y conforme a la entrevista creamos este perfil con sus gustos y después tenían que ser niños expertos en algo, de preferencia en lo que le gustaba al niño, ya sea en algún deporte, en algún videojuego o en algún arte, etcétera. Y finalmente procuramos de que fueran niños de sexto grado de primaria de la misma escuela. Estas fueron algunas de las opciones de la tarea de elección. En cada alimento, cada alimento saludable, le dimos una variante insaludable. Los alimentos no saludables, también tomamos referencia con lo que fue la clasificación de la Secretaría de Salud. Este fue del restaurante B, las selecciones alimentarias. Y las opciones de bebida, que realmente fueron unos cuantos. Agua y leche fueron las opciones saludables y después variamos con la presentación del refresco y el sabor de la leche de las bebidas no recomendables. Bueno, de las bebidas no saludables. Para llevar a cabo el análisis, utilizamos el programa SPSS, utilizando los modelos de modelo de regresión lineal generalizado para observar los cambios de elecciones alimentarias que se realizaron entre cada una de las condiciones. Cuando el niño estaba primeramente solo, cuando estaba con el modelo virtual saludable
y con las condiciones de prueba, es decir, después de que lo hayamos expuesto con el modelo virtual saludable, cuando se le vuelve a acomodar solo, y con este mismo modelo virtual saludable. Ahora, seguimos unos criterios de eliminación, como habíamos mencionado previamente que fueron 13 niños. Sin embargo, nosotros observamos que los niños que hicieron elecciones iniciales saludables en la primera condición, ellos fueron más susceptibles a disminuir sus elecciones saludables, por lo que los niños que tenían elecciones poco insaludables en las primeras elecciones, de lo que fue A, ellos fueron quienes se permanecieron en en el experimento. Bueno, aquí nos permanecimos también con los datos de los niños saludables, pero analizamos principalmente los insaludables, los cuales terminaron siendo un total de 8 niños en la muestra final. Por lo que vamos viendo cuáles fueron los cambios que observamos en las elecciones. Debido a que pues fueron niños poco saludables, tuvieron elecciones saludables bajos en cuanto a alimentos y bebidas en la primera condición. Sin embargo, cuando se le expuso el modelo por primera vez, se empezaron a subir poco a poco las elecciones, pero donde empezamos a observar cambios significantes fue cuando el niño estaba otra vez solo después de haberlo expuesto con el modelo virtual, donde observamos un cambio entre la condición A, bueno, la condición solo y la condición solo de prueba. También observamos cambios de cuando el niño estaba con con el confinador virtual y cuando estaba solo de prueba, donde había un aumento. Sin embargo, observamos también una diferencia significante entre la condición de cuando estaba solo de prueba y la condición de prueba cuando estaba con el confederado, donde se observó una disminución. Observamos también aumentos en las bebidas, donde fueron significantes los cambios, pero el niño, entre la condición del niño estando con el confederado y el niño estando otra vez solo de prueba, donde había un aumento. Y pudimos observar un caso similar de una disminución entre el niño estando solo de prueba y estando otra vez con el confederado de prueba. También observamos una proporción de coincidencia con el confederado virtual, donde observamos que eso únicamente observamos entre la condición cuando estaba con las condiciones con el confederado, tanto las iniciales como de prueba, donde observamos que la coincidencia de proporción de alimentos en B fue de 30% y disminuyó en B'. Sin embargo, esto permaneció pues un 25% para arriba en lo que fueron en los alimentos. En las bebidas podemos observar que esto llegó a un 35%, mientras que en las bebidas esto disminuyó a un 15%. Y finalmente también sacamos un promedio de elecciones nuevas de cada uno de los participantes, donde había un promedio de 3 alimentos nuevos de los participantes y 2 bebidas nuevas. Y estos se pudieron, y entre las elecciones nuevas, 2 eran recomendables, bueno, 2 eran saludables en los alimentos y 1 era saludable en las bebidas. Donde se observaron los cambios principales fue cuando primeramente se le acomodó con el confederado virtual saludable, es decir, en la condición B. Después de haber hecho este experimento, hicimos uno segundo, donde vamos a hablar de los cambios que se hicieron en este experimento. Ahora, había 20 alimentos en el primer experimento. Para que haya más variedad, debido a que algunos niños querían que hubiera unos alimentos más específicos, aumentamos la cantidad de alimentos a 32, los cuales fueron 16 por cada restaurante. Grabamos más videos
grabamos, antes eran 2, ahora grabamos 224 videos, 112 por restaurante, 56 por cada combinación con cada elección de bebida saludable. Y aparte, utilizamos un programa adicional para determinar qué videos íbamos a demostrarle a cada niño. Y esto fue en base principalmente a las elecciones que realizó en sus primeras elecciones, es decir, en la primera condición que fue la A. Utilizamos el mismo método, fueron también 13 niños del mismo colegio. Aumentamos la cantidad. Y los refrescos se quedaron igual. Ahora, aquí eliminamos únicamente a 3 niños y la muestra final consistió de 9 niños. Y parte de nuestros criterios de inclusión, de exclusión fue debido a que, pues, bueno, de hecho fueron 13, pero un niño alteró el mundo de Minecraft. Y ahora vamos a observar qué cambios hubo. Los principales cambios que hubo es que hubo un aumento después de que el niño estaba solo, cuando primeramente se le acomodó con el modelo virtual saludable, donde hubo un aumento significativo tanto en los alimentos como en las bebidas, es decir, entre condición A y entre condición B. La proporción de coincidencia disminuyó a comparación de lo que fue el experimento previo. En los alimentos, había una proporción de 25% y esto disminuyó a un 20% en el caso de los alimentos, y en las bebidas observamos que era un 20% y esto aumentó a casi un 25%. En cuanto a las elecciones nuevas, por lo mismo de que eran más alimentos, había más elecciones nuevas, donde otra vez la mitad de las nuevas elecciones eran saludables. Y como en el otro experimento, las principales condiciones donde se llevaron a cabo las nuevas elecciones fueron en la condición B. Sin embargo, también había nuevas elecciones en A' y en condición B'. Ahora, vamos a discutir un poquito los resultados. Primeramente, sí se observó cambios, y eso se observó principalmente en la condición B. Sin embargo, sí ha habido un poco de disminución en unos cuantos casos, pero esto permaneció constante de que las elecciones iniciales fueron elecciones más saludables. Aparte, este fue el primer estudio que combinó tanto bebidas como alimentos en un estudio de tipo virtual. Ahora, sí hubo unas cuantas diferencias en los resultados. Primeramente, había diferencias en los cambios, ¿verdad? En el segundo experimento, había más cambios entre lo que fue la condición de estando solo con la condición de estar con, primeramente, el modelo virtual. En el otro, los cambios se observaron principalmente cuando estaban otra vez solos después de haberlo expuesto con el modelo virtual saludable. Ahora, otra cosa que pudo haber pasado es que los niños se habituaron a los alimentos, por lo que se volvió hasta un poquito abrumantes para ellos, y por lo mismo de que ellos estaban realizando ciertas elecciones, y aparte de que el modelo virtual estaba realizando las mismas elecciones de alimentos, esto pudo haber tenido un efecto. Por eso tuvimos que llevar a cabo estos cambios para el segundo experimento. Y aparte, la proporción de coincidencia de alimentos fueron más altos en el experimento 2. Y por lo tanto, pues se pudo encontrar que las nuevas elecciones alimentarias se encontraron cuando el niño se juntaba primeramente con
el modelo virtual. Y ya después, o había pocas nuevas elecciones o no había nuevas elecciones. Ahora, sí hubo unas cuantas limitaciones en este proyecto. Primeramente, el dominio del videojuego mismo, en especial los que jugaban en la compu, debido a que había niños que jugaban en la computadora, hasta para ellos se les hacía más abrumante estar participando en el proyecto, porque ellos querían hacer más cosas en el juego. Ellos querían salir a explorar o a buscar cosas. Y otra limitación fue que la muestra fue muy pequeña, por lo que esto puede tener un efecto en los resultados de que estén válidos o también están un poco inválidos. Y ahora vamos con nuestras conclusiones. Primeramente, sí hemos visto, sí se ve que los niños escolares pueden cambiar sus elecciones iniciales a opciones más saludables, por lo que a otros estudios habían comentado que esto fue pues hasta un reto para ellos, hacer que ellos cambiaran sus elecciones por más saludables, pero sí hemos comprobado que sí pueden hacer elecciones más saludables. Y aparte, la ventaja de utilizar Minecraft es que es un juego en el que muchas personas del mundo están familiares, incluso los niños. Y aparte proporciona varias oportunidades en la investigación con lo que son elecciones alimentarias. Agradezco a las personas que formaron parte de mi formación, en especial mis tutores. Agradezco aparte los que me apoyaron en la participación de mi proyecto de investigación y los que formaron parte de mi comité. Y también un especial agradecimiento a mis seres queridos que me acompañaron a lo largo de mi formación. Y de mi parte, esto ya es todo. Es por cálculo metabólico. Sí, ya. Buenos días. Buenos días, es un honor para mí estar con ustedes y conversar algunos resultados obtenidos durante este estudio que se hizo con un equipo de Inciensa, ¿Cómo? con un grupo de Inciencia. El reto aquí es cómo seleccionar a los participantes, porque cuando trabajamos con población con niños es bastante complicado porque hay que seguir un protocolo, el cual te puede llevar mucho tiempo lograrlo, y el resto cuando ya terminas el protocolo, los niños ya son adultos. Entonces, Ujú. eso es el reto principal cuando se hace este tipo de estudios. Sí, Eh, Inicialmente hay que tener presente que a nivel mundial lo que es la preocupación sobre la obesidad y todos los factores asociados a esta problemática, pues sería bueno determinarlo o medirlos a edades tempranas para que en un futuro, pues esas personas puedan tener un seguimiento, o ya sea en sus hábitos de alimentación, sus actividades físicas, que a través del tiempo, pues esto puede cambiar. La idea es tener presente, ¿verdad?, que en Costa Rica no hay un estudio previo a este. Este es el primero que se hace
con respecto a ciencias de la salud en niños de 7 a 17 años. Entonces ahí estamos involucrando población estudiantil de primaria, primero y segundo ciclo, y tercer ciclo de secundaria. La diversificada no se tomó en cuenta porque muchos de ellos ya estaban, muchos de ellos, ¿verdad? Ya están en etapa preadulta. Entonces, lo que queremos es el diagnóstico previo en edades tempranas. Sí. Hay ciertas cosas que hay que tener presente cuando uno hace este tipo de estudios, y es que hay que tener cuidado cuando uno hace estudios con niños, y sobre todo definir muy bien qué es lo que estamos tratando de observar en este estudio. Acá lo que se analiza es la relación cintura-estatura. Si bien es cierto, existen otras medidas antropométricas que relacionen con respecto a los riesgos cardiometabólicos, pero con relación a la IMC, pues no mide muy bien dónde está concentrado el tejido adiposo. En cambio, la relación cintura-estatura, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos bien nuestro cuerpo y sabemos dónde están aquellas partes donde la grasa se acumula, ¿verdad? En la parte abdominal. Entonces necesitamos ver cómo están nuestros niños con respecto a esta relación. Si bien es cierto, también tomamos en cuenta el IMC porque si hay estudios previos en otros países con respecto a esto, necesitamos comparar los resultados. Entonces, se hizo las dos relaciones, o sea, se hizo alguna correlación entre lo que es cintura-estatura y el IMC. Así que el propósito general de este estudio era eso, determinar la prevalencia del riesgo cardiometabólico en una muestra de niños adolescentes costarricenses. Y como secundario tenemos ahí si había alguna diferencia con respecto al nivel socioeconómico y también al sexo. Vamos a ver si podíamos encontrar alguna diferencia con respecto a esos otros valores. Como les comenté al inicio, aquí la tarea grave era cómo seleccionábamos la muestra. Porque debido al protocolo que hay que seguir, habría que hablar primero con el ministro y decirle, hola señor, ¿cómo le va? Nosotros somos del grupo Incensa, queremos hacer esto y esto y esto. Y él nos dice, qué bien, muy bien, excelente, ¿verdad? Le damos el pase, todo el asunto, ¿verdad? Ya damos todos los documentos, pero resulta que en el país hay 27 direcciones regionales. La educación ahora está descentralizada en esas 27 direcciones regionales. Ya conversamos con el ministro nos da el pase. Pero también tenemos que ir a cada dirección regional y también convencer al director regional de volverle a contar la historia del director regional, aunque ya se le habíamos contado al ministro, para que él nos dé permiso para entrar a los centros educativos. Muy bien, nos recibe, ¿verdad? El director regional, excelente, o la directora regional nos recibe, excelente, ¿verdad? Dice, muy bien, pero recuerden que también tienen que hablar con el director de cada centro educativo. Entonces le decimos nosotros, bueno, sí, pero necesitamos ver cuántos centros educativos nos va a autorizar. Entonces dice, bueno, les autorizo 2. Ok, una vez que nos autorizan 2, ¿cómo seleccionamos esos centros educativos? ¿verdad? Entonces lo hicimos de una manera aleatoria, tratando de quitar todo lo que es la subjetividad, ¿verdad? Entonces lo hicimos de manera aleatoria, 2 de esos centros educativos. Una vez que se eligen esos 2 centros educativos, se va a conversar con el director y el director nos dice, bueno, les autorizo 3 secciones, 2 secciones, 1 sección, porque resulta que ahora nos piden cumplir 200 días y toda la logística, ¿verdad?, que tiene el curso lectivo. Entonces, tras de que el estudio es a largo plazo, tenemos otras limitaciones con respecto a cómo seleccionar la muestra. Muy bien, entonces, llegamos al centro educativo
y hablamos con el director, volvemos a repetir la historia, ¿verdad? Que ya le repetimos al ministro también al director regional, y él nos dice, excelente, ya tienen el permiso del ministro, tienen el permiso del director regional, yo les voy a autorizar tales grupos. ¿Okay? Una vez que llegamos al grupo, comenzamos a hacer otro proceso que se hace con los niños, como son menores de edad, que hay que hacer un consentimiento informado, donde nos autorice el padre de familia, ¿verdad? A que el niño participe en eso. Por eso es que hay ciertas cosas que esta investigación da y no se pueden escribir, no se pueden comentar, solamente queda en la base de datos, porque son datos muy sensibles y también alarmantes. Entonces, si yo sé, soy un padre de familia, que mi hijo participó en ese estudio y resulta que el estudio da ciertos resultados, dice, será mi hijo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas que solamente pueden quedar en la base de datos, inclusive no se pueden escribir ni en el artículo, ni conversar tal vez así de manera pública, ¿verdad? Pero ahí quedan grabados ahí quedaron en la base de datos que, pues, para estudios clínicos son muy importantes, ¿verdad? Eso llega ahí tal vez el Ministerio de Salud con todos los protocolos, uno sí le podría dar esa información para que ejecuten ciertas cosas. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos más o menos el panorama donde nosotros trabajamos y en las 27 direcciones regionales tomamos esa muestra. El total de estudiantes encuestados y medidos fueron 2.684 distribuidos en 40 escuelas y 24 colegios. Inclusive cuando vamos al grupo y en el grupo de estudio, qué sé yo, vamos a la sección, digamos, secundaria, 7.1. En la 7.1 sabemos que hay 30 estudiantes matriculados. Resulta que hay un individuo que ese día no llegó porque, no sé, estaba enfermo, o cuando nos presentamos puede ser que había acto cívico y otras cosas curriculares y extracurriculares en institución. Entonces, todo este proceso es a largo plazo, porque lleva toda una logística que no es tan rápido tomar la información. Muy bien. Cuando ya se está en la medición, para recoger los datos, se usó eh, un instrumento que se llama Tanita para poder medirlos. También se usó una cinta métrica. Y aquí con el problema de la cinta métrica fue lo siguiente. No todas las personas tienen la talla a la misma altura. Entonces aquí había que buscar una logística para eso. Ahorita más adelante vamos a ver cuál fue el proceso. Con respecto a la estatura y talla, se midió con un estadiómetro de posicionamiento libre. La idea era que tuviera un separador de pared para que no hubiese, digamos, algún impedimento a la hora de hacer la medición. La grasa la forma en que se midieron con respecto a la idea era quitar todo lo que puede en los datos dar un tipo de medida equivocada. Por ejemplo, no sé, algunos andaban con tenis, otros andaban, entonces la idea era despojar eso, ¿verdad? Entonces le pidió a ellos que llevaran cierto tipo de ropa ligera. Cuando digo ropa ligera, ¿verdad? No es que era para correr, sino que, no sé, como camiseta, short de educación física, que no pesara mucho para que no, ¿verdad? Lo ideal es medirlo sin ropa, ¿verdad? O sea, eso no se puede. Pero lo que hicimos fue eso, ¿verdad? Tratar de que el tipo de ropa que ellos tuvieran no interfiriera mucho en los datos. Cuando se midió la cintura, entonces había que tener cuidado con la talla, porque no todos tenemos la talla a la misma altura. Entonces lo que se usó fue el borde inferior de la última costilla, el borde superior de la cresta ilíaca. Se mide esa posición y a la mitad de esa posición se coloca la cinta. Una cinta métrica no es inextensible, la idea es que no sea elástica para que no haga problemas de medición, ¿verdad? Y a la mitad de esa distancia se coloca la cinta
Puede ser que, como los niños son muy inquietos, ellos respiran, tal vez, no sé, entonces se le pidió que tranquilidad, ¿verdad? Y respirara lentamente para que no interfiriera tal vez en la medición. Sin embargo, para cada uno se hizo 2 mediciones, se saca un promedio de esa medición y se toma el dato. A veces hubo un error de 0,05, entonces se hizo una tercera medición para quitar ese error, a ver si era que si el niño estaba muy nervioso y ver si las 2 mediciones eran correctas. Es como para desechar o aclarar alguna duda con respecto a la medición. Se hizo prueba de normalidad. En realidad, cuando trabajamos con este tipo de estudios, trabajamos a un 95%. La idea era ver pues, que estuviera dentro de los rangos aceptables. Y se usaron pruebas paramétricas y no paramétricas. La idea era visualizar si en nuestra población estudiantil, o los niños, estaban en riesgo o no estaban en riesgo cardiometabólico. Entonces, se tomó en cuenta que si estaba con una relación cintura-estatura mayor a 0.5 está con riesgo y menor a 0,5 sin riesgo. Esto es porque ya está así establecido en los parámetros de la salud, ¿verdad? Internacional. Entonces, es seguir eso. Cuando se hizo el estudio, se hizo representación percentilar utilizando regresión logarítmica. Y ustedes me preguntarán por qué usaron regresión logarítmica y no otra, ¿verdad? Es porque como en Costa Rica no hay estudios, entonces necesitamos compararlo a ver si nuestros resultados iban más o menos dentro de lo que se espera. Entonces necesitamos compararlo con estudios de Estados Unidos, México y uno de Chile. Entonces hicimos la regresión logarítmica para ver si el comportamiento era similar, ¿verdad? Aunque las poblaciones son diferentes, pero uno va teniendo con los datos más o menos una comparación y va viendo si va por buen camino o si los datos en realidad están bastante perdidos. La idea era irlos comparando, ¿no? Entonces, ¿qué se determinó ahí? Que entre los 7 y 9 años, las niñas muestran diferencias significativas superiores con respecto a los niños. Entonces, pareciera que como están más gorditos, ¿no? De la cintura, tienen más tejido adiposo en la cintura. De los 10 a los 12 años, la tendencia aquí como que se invierte, ¿verdad? Los niños presentan diferencias significativas superiores en el percentil 10 al 95. Recordando que habíamos visto allá en las diapositivas anteriores que cuando está en riesgo se consideraba sobrepeso del 85 al 95 y obesidad del 95 superior, ¿verdad? Entonces, de los 13 a los 15 años, vemos que las niñas vuelven a tener diferencias significativas superior a los niños. Entonces, como que hay algo ahí, ¿verdad? Que en cierta edad los niños son menos, o sea, están como más en línea que las niñas y así, ¿verdad? Entonces, primero las niñas, 7 a 9, después otra vez se observa lo mismo de 13 a 15 y después de los 16 a los 17 años. Aquí había que tener cuidado porque usted sabe que en una de las muestras, una de las unidades de estudio, una no, varias, de las niñas nos salieron, digamos, con cintura muy, o sea, muy pronunciada, o sea, pareciera que tenía ahí una medición fuera de lo normal, ¿verdad? Y obviamente eso es uno de los datos que lamentablemente no podemos escribir en el artículo porque se refería a otro tipo de situaciones sociales y que había que sacarlo del estudio porque era producto de un embrión que se estaba desarrollando ahí, ¿verdad? Varios embriones que estaban, entonces nosotros dijimos, ¿pero qué está pasando acá, verdad? O sea, no es posible, ¿verdad? Entonces, eso es delicado porque o sea, uno está haciendo un estudio y resulta que detectas otra cosa y entonces ya el colegio tiene que entrar a un protocolo diferente y entonces puede ser que el estudio se te detenga un momento y son cosas complicaditas, ¿verdad? Bueno, recuerden que el segundo propósito de este estudio era ver si el riesgo,
la consecuencia del riesgo se miraba o se observaba a través de algún factor socioeconómico o algo así, ¿verdad? A ver qué era lo que estaba pasando. Resulta que al hacer el estudio de regresión logística, se determinó que los niños y las niñas que pertenecen a un nivel social, digamos que bueno, o económicamente estable, o superior a lo de los niños, qué sé yo, no sé, eh, ingreso familiar a los 500.000 colones, presentaban menor riesgo, prevalencia al riesgo cardiovascular y metabólico. Pareciera que el efecto protector del dinero, o sea, no sé, de acceso a medicina, ahora no es algo que pueda asegurar, ¿verdad? Porque hay que centrarse más al estudio, ¿verdad? Pero habría que ver si ese acceso a la medicina, a la medicina privada sobre todo, ¿verdad? Hace que, como tienen a los niños en control médico, pues posiblemente no es así con los de bajos recursos económicos, ¿verdad? Entonces, algo importante se determinó ahí, ¿verdad? Aunque un estudio en Pakistán demostró lo contrario, pero creo que ahí se hizo un análisis más profundo y parece que es de un efecto sociocultural. En realidad, este estudio determinó también que 1/3 de la muestra que se investigó está en riesgo. Entonces, ¿qué le permite a la INCIENSA o a los encargados de la salud poner atención, determinar en edades tempranas este tipo de riesgo? ¿Por qué? Porque en un futuro podría tomarse alguna acción con respecto a la adolescencia o a la edad adulta temprana. Observemos siempre ahí también que siempre las niñas, ¿verdad? Pareciera que están en más riesgo. Aquí también se hizo como una encuesta sobre las actividades físicas que hacían los niños y las niñas. Parece que también eso influye, porque los niños agarran no sé, a la edad de los 7 años agarran una bola y se van a jugar. Las niñas, algunas hacen eso, pero muy poco. ¿Ve? Entonces, ese ejercicio que hacen los niños que andan subiendo árboles, no sé, que andan para arriba, eso les ayuda a ellos a quemar ese tipo de grasa en el cuerpo. Muy bien. No nos atrevimos a dar conclusiones. ¿Por qué? Porque en un estudio de eso, un organismo como el INCIENSA, que es el responsable en cierta medida de la salud, da una conclusión y lo lee el ministro, hay que tener cuidado. Entonces lo que hicimos fue una recomendación con unas consideraciones. O sea, es lo mismo, pero no le decimos la conclusión, ¿verdad? Nada más le decimos, vea, tome en cuenta tal cosa, ¿verdad? Entonces, y le indicamos eso, ¿verdad? Que 1/3 de la muestra estudiada se encuentra en riesgo cardiovascular metabólico y que este estudio que se hizo acá también confirma lo que se han hecho en otros países, donde la detección temprana de este riesgo, o sea, de este riesgo hay que hacerlo en la niñez, o sea, para poder determinar si nuestros adolescentes en algún momento van a estar en riesgo cardiovascular, es necesario hacer este estudio en la niñez. Y que el riesgo está más que todo en el percentil 71 y 72. Vimos que en algún momento mencioné que no hay otros estudios, entonces no tenemos cómo compararlo. Entonces es el primero que tenemos a nivel nacional. Pero eso lleva tiempo. A ver, para hacer otro estudio se necesitan otros 5 años para poder completar todo el proceso, desde que es la autorización del ministro hasta llegar a las aulas. Entonces son 5 años lo que lleva todo eso. Entonces hay que apurarse para que todos los permisos estén durante el mismo ministro, para que no haya ninguna interferencia con respecto a eso. Hay otras cosillas ahí, ¿verdad? Que tal vez podríamos comentar. Y es que cuando se hace este tipo de estudios, la población que vas a encuestar, además de pasar por todo el proceso de protocolos de el consentimiento informado, los padres de familias
como saben que su hijo pertenece a ese tipo de estudios, piden los resultados. Le decimos nosotros, no, pero es que entonces, ¿para qué es el estudio si no podemos obtener el resultado? Es porque necesitamos tener una base para que en un futuro podamos hacer algo por nuestra niñez y que a fin de cuentas, cuando estos niños tengan, no sé, 30 años, no nos esté pasando lo que teníamos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que estar corriendo ya cuando uno no puede correr. Por ahí anda el asunto, ¿verdad? Eh, digamos que es el primer intento que se hace con respecto al estudio de este tipo de riesgo. No sé si tienen alguna consulta. Sí, ¿alguna pregunta? Sí. Bueno, buenos días. Yo tenía una pregunta acerca de, bueno, en la base de datos viene de dónde provienen las escuelas o las provincias de las escuelas, porque vi que eran 40, si no me equivoco. Ah, sí, es que son 27 direcciones regionales. Fuimos a cada dirección regional. Las direcciones regionales están distribuidas por todas las provincias. En esa dirección regional, nosotros le pedimos permiso al director regional, le dice, les autorizo 2 centros educativos, seleccionamos esos 2 centros educativos en forma aleatoria, después vamos al centro educativo, nos autorizan 2 o 3 secciones que muestrear, lo hacemos en forma aleatoria, pero fuimos a todas las direcciones regionales. Yo no sé si, o sea, cuál es la Sí, duda, la porque pregunta más que todo, si no les pareció interesante tal vez incluir esa variable de, no sé, ya sea rural, urbano o la provincia, porque no es lo mismo tal vez un ámbito alimenticio de un niño de la GAM a un niño o niña de esta zona, ya sea Guanacaste, Punta Arenas, Limón, una zona más rural. No sé si lo quisieron incluir ajá, tal vez sí, para algo a futuro sería sí, muy sí, sí, interesante en analizarlo. ese estudio no lo incluimos, la parte eh, sociodemográfica, se podría decir eso, ¿verdad? Pero sí lo que hicimos fue seleccionar más que todo para determinar si él pertenecía a un estatus social alto o bajo, las cosas que ellos tienen en la casa. Es que hay ciertas cosas que no se pueden preguntar, o sea, yo no le puedo preguntar en encuesta, digamos, cuánto gana el papá, por el tipo de datos, es que eso es lo que hay que tener cuidado. Habría que hacer esa clasificación de otra forma para ver, no sé si tal vez el organismo, ¿cómo se llama? El INEC, ¿qué se llama, verdad? Nos podría dar información de eso para ir ya a mostrar a las personas así, pero no podíamos hacerlo con los niños y las niñas porque como son datos sensibles, no le podíamos determinar a ver si sí o si no, ¿verdad? En sí, la variable no la tomamos en cuenta, lo que tomamos en cuenta más que todo era hacer el muestreo en cada una de las direcciones regionales y determinar de acuerdo a las ciertas cosas que ellos tienen en la casa, no sé, que si tenían lavadora, que si tenían esto, que tenían otro, y determinar de acuerdo a eso. Eso es una metodología con respecto a Madrigal. Madrigal utiliza esa forma de clasificar los estatus altos y elevados con respecto a las cosas que ellos tienen en la casa, ¿verdad? Aunque eso no es tan veraz, ¿verdad? Porque ahora lo que hace es que uno va a la importadora Monge, tiene un montón de cosas, todo le debe y nada lo tiene, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos algo ahí, ¿verdad? No es lo mismo alguien que tenga una refrigeradora donde pueda tener alimentos de cierto tipo a alguien que solamente que tenga que comprarlo todos los días para comer, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos ahí, ¿verdad? Que podría ser es una forma de clasificar la situación socioeconómica. Para hacer ese otro estudio que usted me menciona ahorita, habría que ir a otra base de datos, la cual nosotros no podemos hacer porque por los datos sensibles, ¿verdad? Solo el INEC tiene permiso para ese tipo de cosas y hacer la clasificación. Habría que pedirles a ellos ese tipo de datos, pero no consideramos en este estudio esa variable que usted nos está diciendo por todas las consecuencias que puede llevar. O sea, se nos puede atrasar un poquito más el estudio. Resulta que teníamos menos de 4 años para hacerlo, porque si no, entonces nos cambian de ministro y entonces hay que volver a repetir el protocolo. Eso es. Ok, ¿alguna otra pregunta? No. Yo tengo una pregunta, más que todo un comentario. Con respecto al nivel socioeconómico, tal vez está como muy relacionado a la educación de los padres. Claro, En- sí, claro. De hecho, en Pakistán dicen eso. O sea, que si tiene alta educación,
¿verdad? En ellos se da lo contrario, pero es algo sociocultural. O sea, es que en el estudio de acá, lo que se dice es que si ellos tienen un buen estatus social, tienen menos riesgo. En Pakistán es lo contrario. Como que ellos aprovechan eso para comer más, no sé. Se me podría ocurrir a mí, ¿verdad? Pero parece que es sociocultural, que ellos llevan un estilo de vida diferente, ¿verdad? Pero sí, eso podría estar influyendo en eso. No profundizamos en eso, ¿verdad? Porque nuestro propósito era otro, pero sí, habría que analizar más, volver a correr el modelo de regresión logística para poder determinar eso otro que usted me está mencionando. Sí, porque la educación puede ser que sea una variable más fácil de obtener. Ah, sí, por supuesto. Pero tendría que volver a correr el modelo para poder determinar a ver si eso está influyendo en lo. Ajá, Ok, listo. muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta aquí. Sí, bueno, no sé qué tan diversa sea la población general en Costa Rica, pero no sé si en parte del estudio también hayan valorado por lo menos por lo menos qué distancia de recorrido se requiere para acceder a tal centro educativo, porque quizá eso influya. Ajá, sí. Eso acá no se tomó en cuenta por lo siguiente, porque aquí se tiene transporte estudiantil y la mayoría de ellos tienen acceso a eso. Son muy pocos los que no tienen acceso a eso. Tendría que ser como de un nivel social muy bueno para no tener acceso a la beca de transporte que le llaman acá. Entonces, la beca de transporte, casi la mayoría en primaria lo tiene. En secundaria, sí hay una clasificación con una plataforma que se llama Cinerube. Entonces, ellos se montan al bus. Yo estoy captando más o menos la inquietud suya es que si tendría que caminar o si tendría que andar en bicicleta, entonces podría decir que haga ejercicio, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Entonces puede ser que eso interfiera en los datos, ¿verdad? Pero como no se tomó en cuenta en este estudio porque en Costa Rica se tiene algo que se llama beca de transporte. Entonces, la mayoría, por no decir casi todos los niños de primaria, casi todos los niños de primaria, ¿verdad? Son algunos los que no tienen ese beneficio, algunos. En secundaria sí se hace la selección un poquito más detallada, ¿verdad? Con respecto a eso, pero igual, o sea, son los que viven muy cerca que no clasifican según Cinerube, porque tiene que estar a más de 3 kilómetros para poder tener acceso a la beca de transporte. Entonces ahí, ¿verdad? Sería solo esa población. Los demás sí toman un bus y se van al colegio en el bus. Entonces el ejercicio sería solamente de la casa a montarse el bus y el bus, me explico. Entonces como que no, ajá. Por eso fue, ¿verdad? Que no se tomó en cuenta ajá. Listo. Ok, entonces, con eso terminamos esa sesión de modelación estadística. Más bien, muchas gracias por la asistencia de todos y todas. Seguimos con el café.